Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente por aquí. Vamos a reaccionar a unas cositas muy interesantes que han salido últimamente y que bueno, seguramente a muchos de ustedes les va a parecer bastante interesante también. Lo de siempre, les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y determinamos juntos unas cosas que me he encontrado por aquí más que llamativas. Así que nada, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando ayer, Jude Bellingham termina alzándose con el trofeo este que ya se llama Golden Boy. Bueno, algo que parecía ser muy evidente que bueno, si se lo hubiesen dado a Valde o a cualquier otro de estos sinvergüenzas, no me hubiera extrañado mucho, pero entiendo que hubiera significado un escándalo bastante importante. Pero bueno, finalmente se lo han dado a la persona que es a Jude Bellingham. Se han destapado un montón de declaraciones, un montón de cosas. Vamos a repasar una cantidad de cosas impresionantes que bueno, seguramente les va a parecer bastante interesante. Así que no me enredo muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla. Y quiero, chicos, que escuchemos en primera instancia a este señor que según el tweet dice: Massimo Franchi, periodista de Tuttosport y creador del premio Golden Boy. Esto es lo que dice sobre la victoria de Bellingham con el tema del Golden Boy. Así que vamos a escucharlo. Este año récord absoluto, porque 50 han votado como siempre en los últimos años, antes 40, 30, no, 50. ¿Qué significa? Que si cada uno pone 10 puntos, pone en primer lugar Bellingham, ¿cuántos puntos va a tomar Bellingham? Fácil, 500, ¿no? Porque 10 multiplicado por 50. ¿Cuántos puntos sumó Bellingham? 485. Impresionante. ¿Qué significa? Que de 50, 45 lo han puesto al primer lugar y 5 lo han puesto, no al tercero, segundo. Entonces, el porcentaje es 97%. Ni en un país con dictadura uno tiene el 97%. Este año. Y bueno amigos, ahí está lo que les estaba diciendo de Bellingham y de todo este cuento del Golden Boy que finalmente lo acaba ganando Jude. Y es importante porque este personaje que nos está comentando todo esto es básicamente el creador y el fundador de este premio y deja muy claro que Bellingham ha ganado este premio con una impresionante marca, está rompiendo un récord absoluto, lo que deja en definitiva muy claro más o menos el impacto que está teniendo este señor en lo que es el mundo del fútbol actualmente. Él mismo declaraba algo muy interesante sobre este premio reciente que ha ganado, que bueno, mucha gente lo compara como un aperitivo para el Balón de Oro, y en este caso pues esto es lo que ha dicho Bellingham de este premio y de su actualidad como futbolista. Primer el trofeo Capa y ahora el Golden Boy. Me gustan estos premios individuales, pero quiero premios de equipo. Espero ganar mucho con mi selección y con el Madrid. Bueno, mira lo que les estaba comentando, realmente es interesante escucharlo decir que al final lo más importante siempre van a ser los premios individuales y creo que en este caso pues ha quedado muy claro que prioriza ganar cualquier tipo de premio con el equipo, que estos premios individuales, estos que tú ves a los del Barça celebrando 15 días, ahí como que se va a acabar el mundo. Pues bueno, en este caso Bellingham tiene un pensamiento bastante diferente, que se trata más o menos de ganar en equipo y al final es lo más importante. Ojalá que este mismo año pueda ganar la Champions para que pueda sentir lo que significa el Real Madrid como institución en el fútbol europeo. Pero no todo el mundo ha llevado también esta noticia y para ello quiero que veamos este video que es de hace un tiempo, que por cierto yo se los traje en su momento al canal, lo reaccionamos aquí en su momento y bueno, creo que es llamativo. Vamos a escucharlo porque de verdad es 30 segundos sin desperdicio alguno. ¿Cómo te elige? ¿Bellingham o Gavi? Gavi 1000 veces encima de la Masía. ¿Bellingham o Ferran Torres? Ahora mismo Ferran. ¿Bellingham o Frenkie de Jong? Frenkie de Jong, Balón de Oro. ¿Bellingham o Gundogan? Gundogan acaba de ganar la Champions. ¿Bellingham o Bernardo Silva? Otro, Bernardo Silva, Champions. ¿Bellingham o Kimmich? Kimmich. ¿Bellingham o Enzo Fernández? Yo soy muy dentro. ¿O Bellingham o Pedri? Pedri, futuro Balón de Oro. Bueno, todos los balones de oro de la Masía, que por cierto, ahí está, creo que este premio deja en muy mal lugar el video este y creo que en su momento se los comentaba cuando les reaccioné a este video, les dije que
esto iba a envejecer muy mal con total seguridad, porque realmente, o sea, es un tipo que está hablando ahí básicamente con los colores puestos y no tiene ningún tipo de idea de a la hora de hacer lo que es una comparación real. Ahí puede que haya futbolistas que puedas preferir por encima de este hombre, pero que coloques a Enzo Fernández por encima de Jude Bellingham ya nos dé una idea más o menos clara del problema que tiene este tipo. Quiero que vamos ahora rápidamente, cracks, por aquí. Me he encontrado algo muy llamativo, porque bueno, sabemos que Joao Félix ha sentenciado el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ha sido bastante polémico. Y bueno, miren esta información que sale por aquí. ¿Barça tiene un precio marcado por Joao Félix? Bueno, tiene Josep ahora mismo un límite que puede pagar y que no se plantea más. Es verdad que el Barça lo que va a intentar, lo contamos hace poquito, es una cesión, es la idea que tiene, que el Atlético vuelva a hacerlo, pero ahora mismo en el Barça no se plantearían pagar más de 25 millones de euros y aparte, bueno, si sale Lewandowski y se ingresa algo, pues se podría mirar por más, pero el Barça no se plantea en ningún momento pasar, a mí me dice la cifra de 25 millones. Joao Félix. Bueno, lo que les comentaba, el Barça no se plantea pagar más de 25 millones de euros por Joao Félix. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo, 25 millones, un futbolista que costó creo que 115 o 120 millones al Atlético de Madrid, que ellos mismos están haciendo, o están queriendo vendernos como el próximo Balón de Oro. Entonces, si están tan seguros de que va a ser el Balón de Oro, ¿por qué no pagan lo que seguramente vaya a pedir el Atlético? Aunque tampoco me extrañaría que el Atlético se bajase los pantalones en esta operación, o que se haga una operación tipo Barça, que realmente sabemos que el Barça lo que hace normalmente es tratar de tapar las cosas y hacer, ay sí, pagamos 25 millones y después se resulta que terminan pagando 300 millones. Pero bueno, cada loco con su cuento, solamente me dejó impresionado y encima dicen que si sale Lewandowski, pues me imagino que le sumarán 5 millones más. A propósito de Lewandowski, que bueno, hemos escuchado a la afición del Barça estándole, pitándole y todas esas cosas, quiero que veamos algo muy interesante también, porque empezaron los programas estos amiguitos del Barça de filtrar información para sacarse encima a Lewandowski. Pues bueno, en Polonia parece que no ha gustado mucho esto y miren lo que se está comentando por allá en contra del Palanca Fútbol Club. DMMA pisze na czacie, sytuacja z Lewandowskim do przewidzenia. Barcelona znana z niewypłacania wysokich kontraktów do końca, wypychania i publicznego poniżania lub nawet szantażowania piłkarzy. Dopuszczasz w ogóle taki scenariusz w przypadku Lewego? Twój komentarz do tych słów El Chiringuito, gdzie oni twierdzą, że już nie widzą Lewego w pretemporadzie Barcelony w przyszłym sezonie. El Chiringuito to przede wszystkim El Chiringuito, więc to też trzeba oczywiście mierzyć, dzielić zawsze na pół. A José Alvarez Ai, to nie jest problem z tym, że jakby Lewandowski, to nie jest tylko problem samej formy, tylko właśnie zestawienia tego, i co on dzisiaj drużynie daje i ile potencjalnie będzie zarabiał. No bo tutaj powiedział ten dziennikarz El Chiringuito, że być może te oferty z Arabii Saudyjskiej, mówiliśmy, że starzejący się Luis Suarez przeszkadzał. Tak teraz będzie przeszkadzał ten Robert Lewandowski, więc ja absolutnie jestem przekonany, że latem albo w prawdopodobnym scenariuszu Lewandowski będzie traktowany przez obrzydliwą nagonkę w mediach, żeby właśnie spróbować go wypchnąć, żeby skorzystał z jakiejś oferty ze Stanów albo z Arabii Saudyjskiej. Znaczy jest jeszcze jedna możliwość, jeżeli chodzi o zarobki Lewandowskiego. Ona się pojawiała bodajże jakiś miesiąc, 2 miesiące temu. Tak, żebyś ty za dużo nie zarabiał, bo mamy problemy finansowe, to ci damy, dołożymy jeszcze rok, ale to rozbijesz albo na 2 lata, ale całość rozbijamy, zamiast tych 32 będzie, dajmy na to 16. Nie, czy Robert Lewandowski zgodzi się stracić część pieniędzy, no bo na przykład... Bueno, justo lo que les decía, y creo que es llamativo y es increíble que en Polonia se esté hablando de la manera del Palancas de manejar a sus estrellas. Recordemos que Lewandowski tiene una temporada en el Barça nada más y que al final están ya tratando de sacárselo de encima porque bueno, las cosas no van tan bien y parece que está en un proceso de declive evidente. Y lo que me llama la atención es cómo los periodistas claramente dicen, chicos, que hay un problema en el Barça, que tienen obviamente problemas económicos y que cuando ya les parece que algo no les está resultando, intentan sacárselo de encima como sea, no importa si es humillando y faltando el respeto a los futbolistas. Es increíble porque, repito, que se sepa esto en Polonia ya nos da una idea clara de la imagen que deja este club con todas las jugarretas que mantiene haciendo los sinvergüenzas estos. Quiero que cerremos este video con este pequeño clip de Fran Garrido, que comenta algo sobre Bellingham también y que es muy interesante. Vamos a escucharlo.
Es muy cansino ya. ¿No son los valores que tú predicas? Claro. Estos? Sí, pero yo todavía no he hablado de que fuera del campo no me guste lo que he oído. Por lo que estamos hablando. Ni lo que he escuchado. Te he dicho... Quiero que no te guste el campo. Escucha bien, que cuando vengan mal dadas quiero ver si su actitud dentro del campo es tan correcta, tan perfecta y todo es tan idílico. Dentro del campo... Es lo único que quiero ver. No, a mí me gusta... ¿Tú avisas de lo que puede pasar? Claro, porque es verdad. Cuando tenga un mal momento quiero ver cómo lo gestiona, porque no lo he visto, porque no le he visto vivir un mal momento. Entonces tengo la incertidumbre como entrenador, como aficionado al fútbol. El otro día decías tú que te empalagaba ya tanto piropo. Pero no frenes ahora, Fran. A mí me parece... Siente el manto, esto te... pero Fran, no frenes. No, a mí no me gusta eso. A mí me parece que ensalzar a una persona y hacerle creer que todo lo que hace, dice, lo que refleja... Claro. A mí eso no me gusta. O sea, yo creo que a veces... Pero habría que criticar con motivo, Fran. No, pero si es que yo no estoy criticando. Estoy diciendo que le quiero ver... ¿Criticas los piropos a Bellingham, que te parece exagerado? Todo lo que está montando alrededor de Bellingham. En el juego y fuera del campo y fuera del campo. Ya veremos qué pasa después. Claro. Cuando pase lo contaremos aquí. Claro, pero bueno, yo tengo esa duda. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Muy llamativo porque creo que hemos escuchado estas cosas otras veces con Cristiano Ronaldo y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuando pasaba con Messi no escuchábamos de las críticas a Messi. De hecho, veíamos portadas como que caminar es para genios, Messi no sé cuál. Siempre el relato que estuvo acompañando. Ahora la vuelta con Bellingham es ver cómo reacciona en momentos críticos, aunque bueno, yo recuerdo un momento complicado hasta hace realmente bien poco, que el Madrid estaba perdiendo con el Barça el clásico en Montjuic. Y este hombre ha llegado y con 2 acciones absolutamente brillantes ha sacado el partido adelante. Así que bueno, también habíamos a Jordi ahí. Sí, claro, tiene razón. O sea, es que es una cosa de loco lo poco tiempo que tiene, el poco tiempo que tiene Bellingham y lo que les está dando para tragar es impresionante. Es una cosa de locos y creo que es algo sin precedentes a la altura de su rendimiento deportivo, fuera del campo, a nivel de premios y el impacto que está teniendo en todo un país como es el fútbol español y a nivel internacional en gran parte del mundo. Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios, que dejen su like, suscripción, todas esas cositas de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.